Muy buenas noches, hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes hoy en un programa más, Sembradores del Rey. Desde Matehuala, San Luis Potosí, tenemos el honor de presentarles este tema, esperando en nuestro Dios que lo que hemos de decir en esta ocasión, en esta hora de la noche, cada uno de ustedes pueda gozarse juntamente con nosotros al oír la presentación de la palabra de nuestro Dios. No son nuestras palabras las que nosotros hemos de decir, sino la palabra de nuestro Dios. Así que con esto en mente, hermanos, y antes de continuar con el programa en esta noche, el tema que se va a presentar, vamos a escuchar, hermanos, un himno. Ojalá que algunos de los hermanos que están conectados puedan sintonizar, hermanos, que se esté escuchando el audio, y así nos hagan llegar un inbox para saber si estamos escuchándonos de una manera clara, si no todo lo contrario, para poder hacer aquí algunos ajustes, ya que a veces empezamos el programa y tenemos por ahí problemas con lo que es el audio. Así que pues una vez más, gracias sean a nuestro Padre Celestial, y vamos a iniciar con un himno en esta noche para después, hermanos, presentar el tema que se ha de presentar en esta ocasión. Bien, pues vamos a continuar en esta hora de la noche. Vamos a ponernos en manos de Dios en oración, para que así entramos, hermanos, en este tema. Y bueno, como lo decíamos hace un momento, estamos aquí también, hermanos, estrenando unos audífonos, hermanos, que hemos adquirido, y habíamos transmitido, hermanos, desde un celular que nos había servido como micrófono, y el audio pues se escucha más bien, más claro, y en el micrófono pues no estoy muy seguro, hermanos, aunque ya le pregunté a alguno de nuestros hermanos si nos estábamos escuchando, y me habían dicho hace un momento, antes de iniciar el programa, cuando estábamos en prueba, me dijeron que sí.
Así de que por eso hoy en esta hora de la tarde, por eso preguntamos, hermanos, a algunos de nuestros hermanos, si hay alguno que está conectado, hermanos, si está escuchando el programa, ahí nos puede hacer el favor, hermanos, de enviarnos un inbox diciéndonos si realmente se está escuchando o no se está escuchando el audio. Así que pues vamos a ir a Dios, hermanos, en esta oración, en una primera oración, para así, hermanos, entrar al tema en esta hora de la noche. Bendito Padre Celestial, en esta hora de la noche le damos las gracias, nuestro Dios, por este día que usted nos ha dado. Gracias porque nos permite el poder, nuestro Dios, predicar su palabra por este medio. Bendiga, nuestro Dios, a quienes han escuchado este mensaje, y que sean, nuestro Dios, edificados juntamente con quien presenta este mensaje. Que esta palabra pueda llegar hasta muchos lugares, a muchos corazones que sabemos que escucharán este mensaje. Gracias porque tenemos su palabra y nos permite presentarla a nuestro Dios, y todo se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a abrir nuestras Biblias para así, hermanos, entrar al tema que en esta hora de la noche, hermanos, vamos a compartir con ustedes. El tema de esta noche, hermanos, se encuentra en Jueces, en el Antiguo Testamento, allá en Jueces, en el capítulo número 16. Jueces, capítulo número 16. Quiero leerles, hermanos, especialmente el verso número 3. Jueces, capítulo 16, versículo número 3. Dice la escritura: mas Sansón durmió hasta la medianoche, y a la medianoche se levantó, y tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo, se las echó al hombro, y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Sin duda alguna, hermanos, este verso nos habla acerca de uno de los jueces del pueblo de Israel. Hubo un tiempo, hermanos, o una época, cuando el pueblo de Israel fue saqueado a manos llenas por los filisteos. Mas, sin embargo, nosotros encontramos, hermanos, que Dios nunca dejó, hermanos, a su pueblo solo. A pesar, hermanos, de que el pueblo no se portó bien, el pueblo en muchas ocasiones se olvidó de Dios. Dios, hermanos, allí estaba siempre al lado de ellos, cumpliéndose así las palabras, hermanos, que le dijo allá a Josué, cuando le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. También, hermanos, Dios le prometió que Dios no lo iba a dejar. Dios iba a estar siempre con él. Y aquí, hermanos, encontramos en Jueces capítulo 16, versículo 3. Encontramos, hermanos, a Dios no dejando solo a los israelitas. Así que, hermanos, como Dios no los dejó, Dios levantó un libertador llamado Sansón, que significa pequeño sol. Este Sansón, hermanos, tenía una fuerza sobrenatural, a la cual solo que se registra aquí, hermanos, en la Biblia, y eso es lo que sabemos, hermanos, acerca de él. No hay otro personaje, hermanos, en la tierra, otro personaje en el mundo, que nosotros sepamos, hermanos, que haya tenido esta fuerza sobrenatural como la tuvo, hermanos, este poderoso juez o este hombre. Mas, sin embargo, hermanos, este hombre, una de sus grandes hazañas que hizo fue cargar y arrancar los pilares de la puerta, hermanos. Toda ciudad en aquellos años contaba con pilares fuertes para la protección de sus enemigos. Y hoy, hermanos, hoy en la actualidad no tenemos ciudades, hermanos, así amuralladas de esta manera, y que tengan, hermanos, pilares fuertes, hermanos, para que no entre el enemigo. Hoy en día, hermanos, pues ustedes saben muy bien que entramos a muchos lugares, hermanos, por medio ahora de papeles en algunas otras ciudades. No están las ciudades, hermanos, amuralladas en nuestro tiempo, hermanos, como hace muchos años, aunque ya por ahí algunos ya la quieren amurallar, ¿verdad? Pero hoy, en la actualidad, hermanos,
no tenemos eso. Pero sabe una cosa, nosotros, hermanos, como la iglesia del Señor, nos dice la Sagrada Escritura que nosotros somos columnas y baluartes de la verdad. Así que en la iglesia, hermanos, en la iglesia del Señor, necesitamos pilares, hermanos. Necesitamos pilares. Y ese va a ser el tema en esta hora de la noche a compartir. Allá en las ciudades antiguas se necesitaban pilares, hermanos, para que estuvieran protegiendo, hermanos, esas ciudades. Hoy, hermanos, se necesitan esos pilares, hermanos, en la iglesia para que protejan, para que protejamos, hermanos, la ciudad de Dios, para que protejamos, hermanos, la familia de Dios. Y esos pilares, hermanos, somos usted y yo. Por eso, como les decía hace un momento, de Jueces capítulo 16, versículo número 3, para esta noche, hermanos, vamos a compartir con ustedes este primer tema, los pilares en la iglesia. Para ello, hermanos, me voy a valer de una pregunta en el cual nos va a servir para ir desarrollando el tema, y que así, hermanos, nosotros podamos ir siguiéndole el hilo al tema que en esta noche ya se está presentando. Los pilares en la iglesia. La pregunta clave es, ¿cómo deben de estar? ¿Cómo deben de estar los pilares de la iglesia? Esos pilares, hermanos, que se necesitan en la iglesia, ¿cómo deben de estar? ¿Cómo deben de ser o cómo deben de estar, hermanos, los pilares en la iglesia? Los pilares de la iglesia deben de estar bien alimentados. En Gálatas, hermanos, o más bien en Efesios capítulo 3 y en el versículo número 17, dice lo que nos dice el apóstol Pablo. Efesios capítulo 3, versículo número 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Los pilares de la iglesia deben de estar bien alimentados. Deben de estar bien alimentados. Ustedes pueden ver, hermanos, que tenemos hoy en la actualidad, hermanos, muchos problemas, hermanos, en muchos lugares, problemas de desnutrición, hermanos. Y si ustedes ven, hermanos, esos problemas que existen en muchos lugares, problemas de desnutrición, ustedes pueden ver, hermanos, cómo las personas aparentan, hermanos, tener un cuerpo estable, aparentan, hermanos, tener una salud buena, pero cuando se les hace un análisis, se da cuenta, hermanos, la ciencia médica, que ese cuerpo no está bien alimentado y necesita ese cuerpo alimentarse. De todo lo contrario, va a estar padeciendo enfermedades. El cuerpo espiritual de Cristo, hermanos, que es la iglesia, que somos usted y yo, el cuerpo, hermanos, necesita estar alimentado. Es por eso, hermanos, que los pilares de la iglesia deben de estar bien alimentados. Deben de estar bien alimentados en amor. Porque dice Juan, hermanos, capítulo 13, versículo número 34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Se fijó usted, hermanos, uno de los mandamientos del cual enseña la Sagrada Escritura, hermanos, y del cual nosotros, hermanos, debemos de estar bien alimentados? Debemos de estar bien alimentados en amor, hermanos. Porque si nosotros vamos allá a la carta a los Colosenses, en el capítulo número 3, dice el apóstol Pablo que nosotros, hermanos, hemos resucitado con Cristo en el bautismo. Y nosotros, hermanos, debemos de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pero si nosotros, hermanos, vamos a los siguientes versos, nos dice la Sagrada Escritura de qué debemos de vestirnos y de qué debemos de estar bien alimentados. Y dice la Sagrada Escritura: vestíos pues como escogidos de Dios,
santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, o sea, y encima de todo esto, mire de lo que nosotros, hermanos, debemos de estar bien vestidos y bien alimentados. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Si usted puede ver, hermanos, lo que nos dice la Sagrada Escritura, hermanos, y en este tema que estamos compartiendo con usted acerca, el tema es los pilares de la iglesia. Los pilares de la iglesia deben de estar bien alimentados. Ese es nuestro primer asunto en el cual estamos compartiendo en esta hora de la noche. Así que los pilares de la iglesia deben de estar bien alimentados. ¿Bien alimentados de qué? Bien alimentados en amor. Eso es el primer asunto. Bien alimentados en amor. Bien alimentados en la palabra de Dios. También, hermanos, debemos de estar, hermanos, los pilares de la iglesia bien alimentados en la palabra de Dios. Allá, hermanos, en Primera de Pedro, en el capítulo 2 y en el versículo 1 dice: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Los pilares en la iglesia. Los pilares de la iglesia deben de estar bien alimentados en la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, encontramos a estos hombres, hermanos, hombres poderosos que estaban alimentados, hermanos, de la palabra de Dios, hermanos, como este hombre conocido Apolos. Era un hombre, hermanos, que disertaba, hermanos, en la palabra del Señor. Él estaba bien alimentado, hermanos, de la palabra del Señor. Por eso dice la Sagrada Escritura que llegó entonces a Éfeso. Estoy leyendo Hechos capítulo 18 versículo 24. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de la Alejandría, varón, fíjese, elocuente y poderoso. ¿Poderoso en qué? Poderoso en las Escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Pero lo que nosotros vemos es que los pilares de la iglesia deben de estar bien alimentados en amor, bien alimentados en la palabra de Dios. Y aquí lo estamos encontrando, hermanos, en Apolos. Pero también, hermanos, también otro de los varones, hermanos, Hechos capítulo 8, Hechos 18, Hechos capítulo 18, versículo 24, hermanos, hablando acerca de Apolos. Hechos 18, 24. Entonces, hermanos, como vemos, este hombre, hermanos, bien alimentado en la palabra de Dios. Y también, hermanos, lo podemos ver en el apóstol Pablo, hermanos, en Filipenses capítulo 3, como el apóstol Pablo, hermanos, cita la Sagrada Escritura y él dice: instruido a los pies de Gamaliel. También, hermanos, el apóstol Pablo fue uno de los hombres bien alimentado en la palabra de Dios. ¿Qué decir de Timoteo? ¿Qué decir también, hermanos, del joven Timoteo? Allá en segunda de Timoteo, en el capítulo número 3 y por el versículo 15 dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Ahí encontramos, hermanos, otro pilar de la iglesia, bien alimentado, hermanos, en la palabra de Dios. Los pilares de la iglesia deben de estar, estamos viendo el primer asunto, bien alimentados en amor, bien alimentados en la palabra de Dios y bien alimentados, hermanos, en Dios mismo. Allá en Lucas, hermanos, en el capítulo 1, Lucas capítulo 1, versículo número 72, Lucas
capítulo 1, versículo 72, dice la Sagrada Escritura: para hacer misericordia con nuestros padres y acordarnos de su santo pacto. Pero lo que queríamos ver, hermanos, es que Jesús, hermanos, Jesús también se alimentó y creció, hermanos, también en cuanto, hermanos, dice que Él crecía en estatura y en gracia para con Dios. ¿Y qué decir, hermanos, de la palabra del Señor? Nosotros debemos de crecer, hermanos, en Dios mismo. Debemos, hermanos, de conocerlo. Debemos de saber, hermanos, quién es Él. No sé qué tanto conocimiento, hermanos, tengamos acerca de Dios, pero ¿sabe una cosa? Los pilares de la iglesia deben de estar bien alimentados en amor, bien alimentados en la palabra de Dios y bien alimentados en Dios mismo. Vamos a pasar a nuestro segundo asunto, hermanos, de este tema: los pilares de la iglesia. Los pilares de la iglesia, en segundo lugar, notemos, hermanos, el segundo asunto: deben de estar bien estructurados. Es así, hermanos, como deben de estar los pilares, hermanos, de la iglesia, bien estructurados. Allá en Nehemías, hermanos, en el capítulo 2 y en el versículo 11, cuando la reconstrucción, hermanos, del templo de Jerusalén, la Sagrada Escritura, hermanos, nos dice que como estos hombres, hermanos, que estaban trabajando, hermanos, en esa construcción, tenían, hermanos, una estructura, hermanos, excelente. Hablando acerca, hermanos, de la palabra estructurar, hermanos, la palabra estructurar es forma en que se organizan, distribuyen y trabajan los elementos, las partes o las características de un todo. Y todos estos hombres, hermanos, que estaban trabajando en la construcción del templo, hermanos, todos ellos estaban organizados, hermanos. Todos ellos estaban distribuidos y estaban haciendo, hermanos, el trabajo para la honra y la gloria de nuestro Dios. Llegué pues a Jerusalén, dice Nehemías capítulo 2, versículo 11. Llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Y así, hermanos, la Sagrada Escritura nos habla acerca, hermanos, de cómo, hermanos, los pilares de la iglesia deben de estar bien estructurados, hermanos. Y así, hermanos, estaba este hombre, hermanos, cómo se organizó, hermanos, para llevar este trabajo, hermanos, con toda efectividad. En la iglesia, hermanos, los líderes deben de estar bien estructurados para organizar. En Éxodo capítulo 18, en el versículo 16, dice la Sagrada Escritura, cuando tienen asuntos, Éxodo 18, 16 dice, cuando tienen asuntos, vienen a mí, y yo juzgo entre el uno y el otro, y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo, no está bien lo que haces, desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz y yo te aconsejaré, y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios, y somete tú los asuntos a Dios, y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrecen la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. ¿Se fijaron, hermanos, cómo los pilares de la iglesia deben de estar bien estructurados para organizar? Así, hermanos, pasó lo mismo con Moisés. El suegro de Moisés estaba viendo que él estaba haciendo bastante trabajo, hermanos, en demasía. Y le dijo, ¿sabes qué? Distribuye este trabajo. No solamente lo estés haciendo tú solo. Te vas a acabar pronto. Te vas a terminar, hermanos. Te vas a acabar. Así de que
selecciona hombres, hermanos, que tengan las siguientes virtudes que más adelante menciona para que te ayuden en este trabajo, hermanos. Porque en la iglesia, hermanos que me están escuchando, en la iglesia necesitamos pilares. Y hay muchos hombres, hermanos, en la iglesia. Hombres, hermanos, que están bien cimentados en el conocimiento secular. Hombres, hermanos, que han adquirido, hermanos, un alto grado en esos conocimientos y conocen, hermanos, mucha letra. Pues bien, hermanos, se necesitan pilares en la iglesia, hermanos. No solamente, hermanos, el predicador es el que debe de hacer, hermanos, el trabajo. Casi siempre, hermanos, en la mayoría de las iglesias el trabajo siempre, hermanos, se le está dejando al predicador. Muchos, hermanos, de los predicadores, hermanos, aunque usted no lo crea, pero muchos de los predicadores, hermanos, dentro de un año o algunos otros 2 años más, caen, hermanos, en una depresión, o en más, hermanos, sienten tanto peso, hermanos, en la cabeza, hermanos. Así de que se necesitan pilares, hermanos, de la iglesia que ayuden, hermanos, en el trabajo. Se necesitan manos, hermanos, para trabajar y para llevar adelante la obra del Señor. Así que, hermanos que me escuchan, hermanos, en las congregaciones, hermanos, no se queden sentados, hermanos. Ayuden también en la obra del Señor. Y yo sé, hermanos, que en muchos lugares lo están haciendo, pero en muchos lugares donde la iglesia apenas va iniciando, hermanos, pues hay que enseñarlos, hermanos predicadores. Hay que enseñarles a estos hermanos a que ellos, hermanos, nos ayuden también todos juntos, hermanos, trabajar en la obra del Señor. Los pilares de la iglesia deben de estar bien estructurados para organizar. Tenemos mucho trabajo, hermanos, que hacer. Tenemos escuelitas bíblicas de verano, tenemos, hermanos, campañas, tenemos seminarios, muchas cosas que hacer. Y muchas de las veces, hermanos, a veces, hermanos que conocen, hermanos, también en estos trabajos, no meten sus manos, hermanos, para ayudar. Así de que juntos trabajemos para la obra del Señor. Los pilares de la iglesia, ¿cómo deben de estar? Deben de estar bien estructurados para distribuir. En Hechos, hermanos, en el capítulo 6, se presentó un problema, hermanos, allá en la iglesia de Jerusalén. Dice la Sagrada Escritura, hermanos, que la palabra del Señor crecía y se iba multiplicando. Y cada vez más, hermanos, se iban agregando el número de los discípulos, hermanos. Y era una iglesia, hermanos, en crecimiento. Y hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ya en Hechos capítulo número 6. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En otras palabras, hermanos, lo que estaban diciendo los apóstoles es: no vamos a dejar de predicar el evangelio por andar preguntándole, a ver, ¿usted ya comió? A ver, ¿usted ya le dieron su plato? A ver, ¿usted ya está servida? Busquen pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y así, hermanos, continúa lo que el apóstol Pablo, hermanos, está diciendo, hermanos, acerca de esta necesidad tan apremiante que se presentó en aquella iglesia, porque sabe que los pilares de la iglesia deben de estar bien estructurados para distribuir, pero no solamente para distribuir, sino también para tener un orden. Porque allá, hermanos, en la primera carta a los Corintios, por el capítulo 14 y en el versículo número 40 dice: pero hágase todo decentemente y con orden. Así que los pilares de la iglesia deben de estar bien estructurados para tener una orden, hermanos, para llevar una orden. A veces, hermanos, se quiere, hermanos, que el predicador, o imponemos, hermanos, a los miembros al que el predicador haga todo. Pero debe de haber, hermanos, debe de haber también varones, hermanos, que son pilares también en la iglesia. Y estos pilares de la iglesia deben de estar bien estructurados para tener un orden, para llevar, hermanos, un orden. Hay veces, hermanos, que nosotros estamos adorando a nuestro Dios, hermanos, y hay un desorden, hermanos. Hay un caos, hermanos, donde estamos congregados, hermanos, y algunos solamente ven,
pero no dicen nada, hermanos. Solamente dicen, ¿saben qué? Hubo un desorden, está pasando esto, y empiezan por ahí, hermanos. Es que el predicador no ve, hermanos. Pues es que nomás tenemos 2 ojos, hermanos. No tenemos muchos más, hermanos. Pero si alguien ve, pues también, hermanos, puede actuar y puede decir, hermano, esto no es, hermana, esto no se hace así. Así que los pilares de la iglesia deben de estar bien estructurados para tener un orden. Número 3, hermanos, los pilares de la iglesia es el tema que estamos compartiendo con ustedes en esta hora de la noche. Los pilares de la iglesia, hasta este momento hemos visto 2 asuntos para aquellos que seguramente sé que deben de estar, hermanos, anotando este tema. Por eso estamos repitiendo, hermanos, los asuntos para que así los tengan anotados en su libreta. Y en alguna ocasión que podamos ver algunos de ellos, nos van a decir, mira, hermano, aquí está el tema que usted predicó ya hace algún tiempo. Los pilares de la iglesia deben de estar bien alimentados, bien estructurados. Y número 3, bien fortalecidos. Escuche esto, bien fortalecidos. Allá en Proverbios capítulo número 10. Vamos a Proverbios capítulo 10 para ver qué nos habla, hermanos. Proverbios sobre este asunto número 3, hablando acerca de que los pilares de la iglesia deben de estar bien fortalecidos. Proverbios capítulo 10 versículo 29 dice así, de esta manera: el camino de Jehová es fortaleza al perfecto, pero es destrucción a los que hacen maldad. Aquí está, hermanos, el asunto número 3, hablando acerca de la fortaleza. Y cuando hablamos de fortaleza, estamos hablando de fuerza, hermanos. Estamos hablando, hermanos, de solidez. Pues bien, los pilares de la iglesia deben de estar bien fortalecidos ante las acechanzas del diablo. Así es, hermanos, como deben de ser los pilares de la iglesia, bien fortalecidos ante las acechanzas del diablo. ¿Por qué ante las acechanzas del diablo? Porque el diablo, hermanos, es el enemigo número 1, hermanos, del cristiano. Y nosotros, hermanos, debemos de estar bien fortalecidos. Por eso el apóstol Pablo, hermanos, cuando escribe a la iglesia allá en la carta a los Efesios, en el capítulo 6 y en el versículo 10, dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda, fíjese muy bien, no dice poquita, no dice ay más o menos, no dice pues casi, no, dice vestíos ¿de qué? De toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué vestirse de toda la armadura de Dios? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por eso los pilares de la iglesia deben de estar bien fortalecidos ante las acechanzas del diablo. El diablo, hermano, ciertamente nos está acechando y es el enemigo número 1 del cristiano. Ya el apóstol Pedro, hermanos, el apóstol Pedro nos dice, hermanos, y presenta el enemigo como un león rugiente. Por eso dice también él: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor, hermanos, de nosotros, mirando a quién, hermanos, devorar o a quién destruir. Y por eso, hermanos, los pilares de la iglesia deben de ser o deben de estar bien fortalecidos ante las acechanzas del diablo. El diablo nos acecha, hermanos, día con día. Y hay muchos cristianos, hermanos, hoy que están saliendo al campo espiritual, hermanos, a enfrentarse contra Satanás. ¿Y qué cree? Como dijo uno por ahí, ¿qué cree? ¿Qué cree? Están saliendo, hermanos, con una ropita bien escasa, hermanos. Nada más, hermanos, se visten a la semana una vez o 2 veces, hermanos. Nada más van una vez a la congregación entre domingo, entre semana se les olvida. 4 veces quizás son muchas hasta el mes.
Se están vistiendo, hermanos, con una vestidura muy leve, una vestidura muy pobre, hermanos. Están saliendo al campo a luchar en contra de Satanás y caen, hermanos, fácil, presas, hermanos, por el enemigo. Satanás, hermanos, lanza toda clase de dardos, y muchos de esos dardos, hermanos, pegan en aquel cristiano que lleva una ropita floja espiritualmente hablando, y así no va a poder luchar contra Satanás. Es por eso que en esta noche, hablando acerca de los pilares de la iglesia, deben de estar bien fortalecidos, no solamente ante las acechanzas del diablo, sino también ante cualquier situación que se nos presente. El apóstol Pablo, hermanos, nos habla acerca de muchas situaciones ante ellas, hermanos, que él se le presentaron. Y dice el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4, verso número 10: en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os falta la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener en abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Los pilares de la iglesia deben de estar bien fortalecidos ante cualquier situación que se nos presente. Bien lo dijo el apóstol Pablo en estas palabras, hermanos. En estas palabras el apóstol Pablo nos está hablando, hermanos, de situaciones que se nos van a presentar, y nosotros como líderes debemos de estar bien fortalecidos. Nosotros como los pilares de la iglesia, usted como pilar de la iglesia debe de estar bien fortalecido ante cualquier situación que se le presente. Debe de estar bien fortalecido ante los padecimientos de la vida, porque mencionábamos, hermanos, allá en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y en el versículo número 8, en el cual la Biblia nos habla acerca de padecimientos. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Es por eso, hermanos, que los pilares de la iglesia deben de estar bien fortalecidos ante los padecimientos de la vida, porque no todo, hermanos, va a ser color de rosa. Se van a presentar, hermanos, situaciones, o se siguen presentando situaciones difíciles, y los pilares de la iglesia deben de estar bien fortalecidos. En la iglesia, hermanos, que nos sintonizan en esta hora de la noche, en la iglesia se necesitan pilares. Y hoy usted, hermano, que me escucha, hermana, jóvenes, pueden llegar a ser esos pilares, o ya son esos pilares, estando bien alimentados de la palabra de Dios, estando bien estructurados y estando bien fortalecidos. Ya que la iglesia es una institución divina, Dios te necesita a ti y elige ser ese pilar que Dios ocupa. Y es así como en esta noche hemos visto este tema, los pilares de la iglesia. Los pilares de la iglesia deben de estar bien alimentados, bien estructurados y bien fortalecidos. Esperamos en el Señor que usted, por medio de este tema y por medio de la palabra, más bien por medio de la palabra de nuestro Dios, usted sea ese pilar, usted se fortalezca y siga luchando en el camino siempre de nuestro Dios, y que su trabajo en la iglesia también, usted en donde esté laborando, trabajando, usted como ese pilar en la iglesia también siga firme y ayude en el crecimiento del reino de nuestro Señor
Jesucristo. Pues bien, hermanos, pues este es, hermanos, uno de los temas que hemos visto, hermanos, en esta hora de la noche. Vamos a continuar, hermanos. Todavía tenemos un espacio para continuar, hermanos, trayendo un poquito más acerca de la palabra de nuestro Dios. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo desde Matehuala, hermanos, Matehuala, San Luis Potosí, donde la Iglesia de Cristo ya tenemos 12 años aquí, hermanos, predicando la palabra de Dios. Estamos, hermanos, en la Iglesia Centro, estamos en la calle Independencia 1408. Si usted un día anda por aquí y gusta visitarnos, estamos en calle Independencia 1408. Nos reunimos los domingos a las 10 de la mañana y también los domingos a las 7 de la tarde. Entre semana nos reunimos los miércoles y los viernes a las 7 de la noche. La iglesia cuenta, hermanos, con más de 64 personas, hermanos, que nos estamos reuniendo. Así de que ahorita tenemos un total de 14 jóvenes. Algunos no están fuera, se están trabajando, pero cuando están tenemos 19 jóvenes. Y nuestros jóvenes, hermanos, también están teniendo actividades. Tenemos clases para adultos, para adolescentes, para los niños. Y próximamente tendremos la primera reunión juvenil del Altiplano 2017, este próximo 18 de noviembre a las 4 de la tarde. Hagan planes, jóvenes, hermanos que nos escuchan, traigan a sus jóvenes, hermanos, para que estén con los jóvenes de este lugar, donde se va a compartir un tema, hermanos, que va a estar siendo expuesto por uno de los predicadores jóvenes de Linares, Irán. Estará compartiéndoles un tema, así que jóvenes, les invitamos para que acompañen a nuestros jóvenes en esta primera reunión del Altiplano 2017. Habrá grandes sorpresas, así que los jóvenes se están organizando para recibirlos con los brazos abiertos. Si ustedes gustan, pueden acompañarlos. Vamos a leer, hermano, Lucas capítulo 11, versículo número 2. Tenemos, hermanos, un poquito de espacio. Yo creo que solamente voy a mencionar los asuntos principales del siguiente tema. Ya el espacio, ya no hay tiempo. Dice Lucas 11:2: y le dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero mire lo que dice el verso 1. Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, subraye la frase, Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. En esta ocasión, hermanos, aquí está Jesús con sus discípulos, como era su costumbre. No se sabe el lugar, pero Lucas nos informa de algo muy importante que él hizo en esta ocasión. Lo que Jesús hacía diariamente, porque así está escrito, era orar. Se apartaba a lugares desiertos y ahí oraba. Cuando sus discípulos vieron la insistencia de Jesús en la oración, se acercaron a Jesús y le hicieron la siguiente petición: Señor, enséñanos a orar. No es, hermanos, en estos minutos que nos restan de la oración lo que hablaré en esta noche, de lo que nos queda, pero me valdré de esta rogativa para desarrollar, hermanos, el tema: enséñame, Señor. Enséñame, Señor. Ese va a ser el tema. Enséñame, Señor. Número 1. Enséñame, Señor, tu camino. Dice Salmos capítulo 27, versículo 11. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para andar por él. En Éxodo, en el capítulo número 18, en Éxodo, capítulo número 18, mire lo que nos dice la Sagrada Escritura allá en el Antiguo Testamento. Génesis, capítulo 18, versículo número 20. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, y muéstrales el camino por donde deben de andar y lo que han de hacer. Enséñame, Señor, tu camino,
para andar por Él como anduvo el pueblo de Israel, para andar como Él, como anduvo Enoc, para andar por Él como anduvo Abel. Enséñame, Señor, es el tema. Enséñame, Señor, y estamos viendo el asunto número 1. Enséñame, Señor, tu camino para hacer tu voluntad. Mateo 7:21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Enséñame, Señor, tu camino para hacer tu voluntad, porque esto te agrada, para hacer tu voluntad, porque esto es bueno, para hacer tu voluntad, porque esto es lo mejor de lo mejor. Enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para estar contigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así lo fuera, yo lo hubiera dicho: voy pues a preparar un lugar para vosotros. Enséñame, Señor, tu camino. ¿Para qué? Para estar contigo en paz, para estar contigo en armonía, para estar contigo en comunión y para estar contigo en la eternidad. Es por eso que enséñame, Señor, es el tema. Enséñame, Señor, tu camino para andar por Él, para hacer tu voluntad, para estar contigo y para ser bienaventurado. Porque dice Salmos 1:1: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Enséñame, Señor, tu camino para ser bienaventurado en el reino, para ser bienaventurado en el hogar, para ser bienaventurado en mi peregrinar cristiano y para ser bienaventurado en la hora de la muerte. Enséñame, Señor, tu camino. Enséñame, Señor, tu camino. Ese es nuestro primer asunto. Número 2, enséñame, Señor, lo que yo no veo. Dice Job, capítulo número 34. Job, capítulo número 34. Y miremos allí, hermanos, lo que nos dice la Sagrada Escritura, hablando acerca de enséñame, Señor. Enséñame, Señor, número 1, lo que yo no veo. Job, capítulo 34, versículo número 32. Dice así la Escritura: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Enséñame, Señor, lo que yo no veo, para no apartarme de ti. Enséñame, Señor, lo que yo no veo, para no errar, para no caer en tentación. Esos son los asuntos, hermanos, del asunto número 2. Enséñame, Señor, lo que yo no veo, para no apartarme de ti. 1 Timoteo 4:1, donde dice allí que en los postreros tiempos muchos se apartarán, pero yo y usted no nos queremos apartar del Señor. Por eso el tema es: enséñame, Señor, lo que yo no veo, para no apartarme de ti, porque tú eres mi fortaleza, porque tú eres mi protección, porque tú eres mi consuelo, porque tú eres mi roca, porque tú eres mi refugio, porque tú eres mi Rey y porque tú eres mi Dios. Enséñame, Señor, lo que yo no veo, para no errar. 1 Corintios 15:33: no erréis, las malas conversaciones corrompen los buenos costumbres. Enséñame, Señor, lo que yo no veo, para no errar en mis decisiones, en mis deseos, en mi santidad, en mis apuros, en mis problemas y en el camino al cielo. Enséñame, Señor, lo que yo no veo, para no caer en tentación. Santiago capítulo 1, versículo número 12: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Enséñame, Señor, lo que yo no veo, para no caer en tentación, porque pierdo mi salvación, porque caigo de la gracia y porque vuelvo a ser esclavo
del pecado. Enséñame, Señor. Asunto 2, lo que yo no veo. Y asunto número 3, porque el tiempo ya se nos ha ido. Enséñame, Señor. Asunto número 3, enséñame, Señor, a contar mis días. Salmos capítulo número 90. Salmos capítulo número 90 y versículo número 12. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es corto. Primera a los Corintios 7:29, hermano, nos habla acerca de que el tiempo es corto. Enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es peligroso. Efesios capítulo 5 versículo número 16 dice que aprovechemos bien el tiempo, hermanos, porque los días son malos. Enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es prestado. El tiempo, hermanos, que nosotros tenemos, el tiempo que nos resta, no sabemos, hermanos, cuánto tiempo, pero el tiempo, hermanos, que hay, nosotros lo tenemos prestado. Dicen muchos: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es prestado. Hemos visto así de rapidez el tema enséñame, Señor. Si Dios, por medio de su palabra, ya le ha enseñado su camino, y lo que usted no veía y ya ve con sus ojos espirituales, y le ha enseñado a contar sus días, usted, ¿cómo responderá a él? ¿Cómo responderá a estas hermosas palabras que él nos enseña por medio de su palabra? Enséñame, Señor, fue el segundo tema que compartimos con ustedes desde Matehuala, San Luis Potosí. Enséñame, Señor, tu camino para andar por él, para hacer tu voluntad, para estar contigo y para ser bienaventurado. Enséñame, Señor, número 2, lo que yo no veo, para no apartarme de ti, para no errar y para no caer en tentación. Y número 3, enséñame, Señor, a contar mis días, porque el tiempo es corto, porque el tiempo es peligroso y porque el tiempo es prestado. Esperamos, hermanos, nuestro Padre Celestial, que usted nos hayan sintonizado y hayan escuchado estos dos temas que hemos presentado en un tiempo, pues tiempo corrido. No hicimos ningún espacio ahí, no nos detuvimos ni 5 minutos, así de que continuamos, hermanos, de lleno con este tema, segundo tema que hemos presentado. Pues gracias, hermanos, a cada uno de los hermanos que nos estuvieron escuchando, hermanos, o sintonizando en esta hora de la noche. Esperamos, hermanos, que aún todavía esté conectado y nos haya estado escuchando desde San Luis Potosí nuestro hermano Enrique Nava, que él siempre, hermanos, está también conectado escuchándonos. Un saludo para ti, mi amado hermano Enrique Nava, a ti y a tu apreciable familia, que sabemos que siempre te rodea ahí en el comedor juntos para estar escuchando la palabra de nuestro Dios. Un saludo a Jimenita, que ojalá por ahí también esté y nos estén escuchando la palabra, hayan estado escuchando más bien este tema y tu familia juntamente con cada uno de ustedes. Esperamos no haber perdido, hermanos, el audio y que aún nos pudieron haber seguido escuchando. Saludos también de aquí mismo a nuestro hermano Miguel Ángel Monluy, que él también estuvo conectado y también ahí estuvo al pendiente de algunos mensajes en el cual estuvimos
preguntando. Saludos hermano Jorge Pérez, saludos también nuestro hermano Talib y nuestro hermano Medina, a todos hermanos los que nos hayan sintonizado desde Matehuala, San Luis Potosí. Dios les guarde hermanos, Dios les bendiga y nos vemos hermanos hasta el próximo lunes para así presentar algunos otros temas más de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes ahora y por siempre.